Vamos a calcular en una perspectiva de cuadro inclinado algunas fugas. Entonces, lo primero que hacemos es considerar una línea de horizonte, por ejemplo aquí horizontal, y vamos a hacer una línea ortogonal a la anterior, de manera que obtengamos sobre ella un tercer punto de fuga. Como ya tengo dicho otras veces, la forma de hacer las ortogonales es desplazando reglas, no de esta manera, pero por el trípode delante pues tengo alguna dificultad. La clave sería, pues por ejemplo, coger aquí esta línea, desplazar y tener aquí la ortogonal ya. Bueno, una vez ya que tenemos esas dos líneas, vamos a imaginar, por ejemplo, una casa que tenga aquí la tercera fuga, en la que concurren varios elementos. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un muro, aquí, por ejemplo, otro. Entonces no salimos de este punto de fuga. Aquí vamos a poner otra línea. Como vemos, es una radiación, un conjunto de líneas que pasan por un vértice. Vamos a poner aquí otra, por ejemplo. Bueno, tenemos ya unas cuantas concurrentes en el vértice. Fuga tercera, llamaremos F3, F1 y F1 lo vamos a poner por aquí. Por ejemplo aquí. No nos puede quedar muy lejos para poder hacer luego la posición del punto de vista. Aquí F1. Y vamos a poner, por ejemplo, para que nos quede un triedro coherente, tiene más o menos que venir por aquí. Vamos a poner aquí, por ejemplo. Tenemos aquí la línea hacia F2. Aquí volvemos a poner esta línea paralela a esta de aquí, yendo hacia F1. Y aquí está otra vez hacia F2. Bueno, la forma de nuestra casa es esta. Vamos a poner aquí un muro, pues por ejemplo hasta aquí. Entonces, la línea vertical viene por aquí, todas las verticales van hacia F3. Vamos a calcular el punto medio aquí. Como no tenemos la posición del punto de vista, directamente hacemos las diagonales de este cuadrilátero. Entonces, al unir con F3 ya tenemos el segmento que pasa por el medio del cuadrilátero en la perspectiva, que es esta línea. Eso quiere decir que la fuga F3, F1 delimitan este horizonte o línea de desvanecimiento. Vamos a llamarlo H1, horizonte 1. Bueno, pues si por ejemplo hago que un tejado tenga esta inclinación, el faldón hacia este lado, pues la fuga la llamaremos F4, estará sobre esta línea, ya que esta línea pertenece al plano que pasa por esas dos fugas. De igual forma, la línea que pasa por estos dos puntos pertenece al mismo plano, por tanto también tiene la fuga sobre esta línea del horizonte. Si son paralelas, la fuga está en infinito.
Bueno, lo mismo haremos aquí. Consideramos entonces el horizonte que pasa por F2, F3. Y volvemos a hacer aquí lo mismo. El prisma este, por ejemplo, de aquí a aquí y de aquí a aquí contiene esas dos, en esa cara contiene esas dos diagonales que delimitan ahí el punto medio de esta arista, que es esta línea. Por tanto, si ahora hago aquí un tejado, verlo por ejemplo aquí, tengo aquí la fuga 5 y luego la fuga 6 quedará en la intersección de esta línea con esta de aquí. O sea, en esa dirección, la intersección de esas dos me delimitará F6. Bueno, una vez que tengo esto, ya aprovechando que tengo los prismas, pues lo que voy a hacer es, esta línea ortogonal a este plano va hacia F2, entonces la intersección de dos faldones por la parte inferior también irá hacia el mismo punto. Mientras que el tejado que viene por aquí será paralelo a este. Entonces, si calculamos aquí el punto de intersección allá, llamaremos F7, intersección de esta línea y esta. Bueno, pues necesariamente la que está por aquí encima también va al mismo punto de intersección, mientras que la que está por aquí va al punto F2. Bueno, tenemos ahí ya un tejadillo. Y ahora lo mismo, esto fuga hacia aquí, entonces ya podemos poner F4 alineado con esto y viene por aquí. Y este punto y este de aquí tendrán que estar alineados también, de manera que como es paralela a esta línea, pues aquí viene al mismo punto. Entonces ya podemos escribir aquí esta línea que viene hasta aquí. Por tanto, fuga a partir de aquí hacia F2. Bueno, tenemos ahí ya un tejado. Luego lo marcamos más intensamente. Podemos acercarnos un poco para que se vea mejor. Aquí haremos lo mismo. Esta, la ortogonal a este plano, es esta línea, sigue la dirección hacia F1. Entonces, de igual manera, la ortogonal al plano del triángulo también tendrá la fuga en el mismo punto. Bueno, una vez que hacemos esto, pues lo mismo, cogeremos, habría que calcular las distancias, pero vamos a, como eso ahora habría que hacer abatimientos y sería algo complicado, simplemente vamos a coger una paralela a esta, entonces cogemos aleatoriamente esta distancia. Esta se corta en F6, entonces irá hacia F6, cortándose en el punto de intersección de estas dos. Por lo tanto, esta, como es una línea que es ortogonal a este plano, pues seguirá la dirección hacia F1. De igual manera, esta, la que pasa por este punto y el final de este, son paralelas, es una paralela a esta, ¿no? Entonces ya podemos trazar por F2 una línea que pase por F2, por ese punto y por este, obteniendo aquí este punto de intersección. Uniendo este punto con F1, tenemos aquí la intersección de estas dos, que ya digo, es el único dato aleatorio hasta ahora que difícilmente, seguramente estas dos líneas se cruzan porque estas dos medidas están tomadas al azar, ¿no? Para eso habría que hacer un perfil en el plano inclinado, luego si eso explicamos cómo se hace, ya que aquí estamos haciendo el proceso inverso, o sea, estamos haciendo primero la perspectiva y de ahí sacamos los datos, mientras que ahí hay que tener los datos para obtener eso que estamos haciendo ahí. Bueno, si por ejemplo decimos que esto es un piso,
un primer piso, un último piso. Entonces tenemos aquí este piso que viene hasta aquí y ahora viene por aquí. Pues tenemos ya el primer piso que nos interesa representar. Vamos a poner aquí algo de música. Bueno, una vez que tenemos, ya que tenemos ese piso, vamos a hacer otro aquí, por ejemplo. Esto tendría que irse incrementando por estar más cerca. Esto va hacia F2. Esto a F1 y esto a F2. Bueno, una vez ya que tenemos, vamos a girar esto un poco. Vamos a poner, por ejemplo, un balcón aquí. Vamos a aprovechar esta línea, dándole aquí el grosor del balcón, por ejemplo, hasta aquí y hasta aquí. Y luego bajamos a F2. De manera que ahora esta línea va hacia F3, punto de intersección. Entonces colocamos aquí esta franja. Aquí le damos también hacia F3. Entonces tenemos aquí un dibujo sobre el que pondremos una línea ortogonal a este plano y otra por aquí arriba. De manera que esto fuga también hacia F3 y el contorno del balcón, vamos a ponerlo algo más fino por aquí. Bajamos por aquí una línea de F3 hacia este punto. Y aquí vamos también a hacer la ortogonal, subiendo hacia F3 y aquí también hacia F2 y aquí hacia en intersección con F3 este punto. Hacemos ya aquí la ortogonal a esta línea y a esta, ya que es como si fuera el eje de un triedro. Bueno, como aquí el balcón nos va a tapar parte de la casa, pues vamos a concluirlo aquí hacia F3 y hacemos un balcón que tenga aquí una forma achaflanada. De manera que ya aprovechando esta línea, estos dos puntos, tenemos aquí esta línea y esta que son paralelas y por tanto tendrán un punto en común también. Bueno, desaparece entonces este pequeño detalle y tenemos ya ahí el balcón que vamos a agrandar un poco aquí. Aquí marcar bien la línea que va hacia F3, aquí igual, lo mismo y aquí igual. Estas tres líneas concurrentes en un punto y esta concurrente con esta hacia F2. Bueno, tenemos ahí un pequeño balcón. Vamos por último a darle cierto grosor aquí. Esto fuga hacia F3, todas hacia F3, lo mismo esta. Hacia F3, 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 F3 y F3. De manera que si el grosor es hasta aquí, estas concurren hacia F7 todas juntas. Mientras que aquí el punto de intersección, esta viene por aquí, entonces va a F4. Y como es una línea vertical, va hacia F3.
Como este es horizontal, va hacia F2. Corta aquí, es algo ancho el tejado, pero bueno. Esta fuga hacia F1, vamos a hacerlo más delgado. Esto fuga ahí hacia F3. Entonces cogemos aquí y ahora cogemos por aquí, quitamos estas. Y aquí hacia F2. Aquí hacia F4. Y aquí desaparece también esta. De manera que tenemos la de abajo hacia F7. Este iba hacia F3 y hacia F7 y hacia F3. Bueno, ya tenemos el grosor del tejado. Esta hacia F5 hasta cortar a esta que va hacia F3. Mientras que esta, yendo aquí hacia F3, tenemos la parte inferior y luego esta parte que fugará hacia F6. Bueno, tenemos ya el tejado, tenemos la línea que une aquí los extremos, lo mismo aquí, de donde se apoya el tejado, aquí igual. Bueno, aquí el piso este viene por aquí y este el balcón aquí arriba. Ya lo marcamos aquí la posición. La casa viene aquí hasta el muro, que está tapada por aquí. Poner aquí una ventana. Una ventana aquí hacia F3. Y aquí otra. Pues viene por aquí. Esta línea fugará hacia F1. Corta aquí, esta va hacia F3 y esta hacia F2. Bueno, pues eso lo haríamos para todas las ventanas, puertas, etc. Por ejemplo aquí, de poner alineado con esto, otra vez aquí otra ventana. Y también hacia F1. Hacia F1. Aquí hacia F2. F3 y F1. Bueno. Tenemos lo mismo aquí, una línea hacia F1, F3 y F2. Bueno, una vez ya que tenemos aquí la consideración de todas las fugas y del horizonte, vamos a hacer algunos cálculos para las sombras. Y luego calculamos la posición del punto de vista y de las medidas de la casa. Vamos a poner aquí por ejemplo una puerta. Vamos a hacer que este balcón sea transparente, entonces solo va a ser opaco este trozo de abajo. Pues aquí, al unir este punto con esta, es tal que esto va a ser lo único opaco, todo lo demás va a ser de cristal, de manera que nos deja ver aquí el interior de estos detalles.
Pues aquí, por ejemplo, puede haber una puerta que va hacia F3, lo mismo hacia F3 y aquí hacia F1. Está alineada, por ejemplo, con la ventana hacia F3, hacia F2, F3 y F1. Bueno, hay una puerta, aquí podemos poner una ventana también, F3, aquí alineado con esto, F2 y por aquí, y F2, F3 y F2, y ya para concluir aquí una ventana, alineado con esto, más o menos por aquí, y alineada con la de abajo. De manera que otra vez esto, F2, F3, F1. Bueno, tenemos ya esbozada una casa en perspectiva de 4 inclinado. Y tenemos los 3 horizontes. Llamaremos a esto H1, a este H2 y este H3. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a calcular, por ejemplo, si mantenemos que este punto tiene su sombra aquí, entonces hagamos esa línea coloco aquí, tengo aquí esta otra línea. Como vemos ahí hay un triángulo, está formado por la línea que va hacia F1, lo pongo aquí, por la línea que corta al horizonte H2, vamos a llamarlo en F7, que todavía no sabemos dónde es, pero bueno, bastaría conseguir estas dos líneas y ver dónde se cortan, puede estar en el infinito. Y por último tenemos la línea esta que se cortará, vamos a llamarlo esta línea, entonces vamos a poner aquí el triángulo, aquí aparte para que se vea. O sea, por un lado esta va hacia F1, esta se corta sobre el horizonte H2 y va hacia F7, y por último tenemos esta que la llamaremos F8, esta dirección, ¿no? Bueno, estaba saliendo fuera. Entonces tenemos ese triángulo y como es un triángulo forma un plano. Eso quiere decir que F8, F1 y F1 y F7 están los tres alineados, F8, F1, F7. Bueno, entonces, como esto va a quedar muy lejos, vamos a hacer que caiga, claro, por mucho que lo ponga hacia aquí, si por ejemplo lo pongo aquí, entonces va a caer aquí, vamos a hacerlo entonces mejor así. Entonces este punto pues cae, por ejemplo, aquí. Vamos a hacer que caiga así. O sea que este es el rayo de luz. Esta es la dirección que me va a dar, pues lo que decíamos, esta línea, ¿no? O sea, aquí tenemos el triángulo, ¿no? Ahora lo coloco así, como ahí. Entonces esta línea corta H2 en, decíamos en, bueno, ahora ya no me acuerdo aquí lo que le llamamos. Esta iba hacia F1, que es esta. Esta era F7. Y por último tenemos que esta debe ser tal que F7, F1 y la fuga de esta pues debe ir al mismo punto y debe estar sobre esta línea. ¿Por qué debe estar sobre esta línea? Porque esto es un triángulo pertenece a un plano, y si ya tiene aquí una fuga en la línea del horizonte y tiene
la fuga esta y tiene la fuga esta que pertenece por estar a este plano sobre esta línea. La tercera, que llamábamos F8, queda aquí. Eso quiere decir que todos los rayos de luz, todos deben fugar hacia ese punto. Bueno, tenemos entonces estos tres puntos alineados, es lo más importante del tema de la luz. Eso quiere decir que ahora todos los rayos van a ir hacia ese punto, ¿no? Bueno, el problema es que si pongo esto aquí, pues bueno, se me va a desplazar la luz hacia aquí y quería que se provocaran sombras aquí. Entonces, bueno, sabemos ya este dato y entonces vamos a mantener que esto sea la dirección para la línea esta. En vez de ser esta, pues la pongo aquí. De manera que ahora la sombra de esta línea será una paralela hacia F2, ya que es una línea paralela. O sea que su sombra es esta. Mientras que la sombra esta corta aquí, por tanto la sombra viene por aquí. Eso quiere decir que si el rayo viene por aquí, el rayo venía por aquí, cortaba aquí, ahora tenemos otra fuga, nos olvidamos entonces de esto. Entonces decía, ahora teníamos este triángulo. Entonces este triángulo corta a este horizonte allá arriba. Vamos a imaginar lo que queda aquí, aunque queda más arriba, aquí. Y lo llamábamos F7. Aquí arriba lo pongo, pero ya sabemos que corta más lejos, ¿no? Y teníamos que esto iba hacia F1, entonces entre F1 y F7 aquí tenemos este nuevo horizonte. Y sabemos que el tercero, que es este, debe cortar ahí arriba, que ya sabemos también que queda mucho más lejos, ¿no? Por tanto, esto me facilita pues desplazar, por ejemplo, los rayos de luz que queden ahí a lo lejos y que correspondan, este es un rayo de luz, ¿no? Entonces aquí ya podemos poner rayo de luz. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a poner un poco más. Bueno, ahora lo único que habría que hacer son triángulos en todos los lados iguales que este. De manera que si quiero saber dónde está esto fuga al mismo punto y esta línea también fuga al mismo punto. Decíamos que esta línea fugaba y se cortaba sobre esta recta allá arriba en lo que llamábamos, vamos a ponerlo aquí, aunque ya sabemos que queda más arriba y estos dos se desplazan bastante más lejos, ¿no? Pero bueno, yo los pongo aquí. Sabemos que F1, F7, F8 están alineados, ¿no? Bueno, ya para concluir, pues si hacemos esto, decíamos ahora la línea esta tiene su sombra paralela, viene por aquí, esta tiene su sombra paralela, viene por aquí. Esto va al mismo punto, hacia allá, hacia F8, ¿no? Eso quiere decir que viene por aquí. Y esta será una paralela, por lo tanto en el momento en que esto corte aquí, habrá que unir esta línea con esta. De manera que esta será una paralela. Siempre se prolonga y donde corta aquí unimos con este punto que es el final de este. Entonces tenemos esto, y al llegar aquí hace esto y esto. Eso quiere decir que la sombra es esta. Y ahora viene por aquí. Todo por aquí hasta el punto que habíamos dicho. Era el punto este del final aquí. Imaginando que vaya ya a la última, tenemos esta línea, que es la sombra de este alero, luego la sombra de este que venía esta fuga, hasta la sombra de este punto que quedaba aquí abajo. Entonces ya tenemos la sombra del tejado de este lado. Entonces, bueno, para no liarnos, porque esto es muy fácil equivocarse, porque es algo complicado, pues ahora lo mismo, volvemos a hacer este triángulo siguiendo las direcciones. Tenemos, por ejemplo, si cogemos un punto cualquiera, haríamos aquí su proyección aquí
y volveríamos a hacer esta línea que debe fugar hacia F7 y esta hacia F8, de manera que corta aquí. Por lo tanto, si hacemos lo mismo con este punto, por ejemplo, que caiga aquí, pues necesariamente vendrá por aquí, no va a ser la continuación de esta. ¿Y por qué? Porque si prolongamos aquí esta línea, nos acercamos, si prolongamos aquí esta línea, corta aquí. Eso quiere decir que si el plano viniera hasta aquí, pues habría que unir este punto con este. Esta sí debe fugar hacia F2. Y una vez que tenemos aquí este punto calculado que va hacia F8, aquí al final, pues entonces habrá que unirlo con el punto de sombra del final de esta línea, ¿no? Hacemos lo mismo, aquí otra vez el triángulo, esto hacia F8, esto hacia F8 y esto hacia F7, y donde corte aquí esto debe fugar a la misma línea, ¿no? Entonces si tengo este punto lo uno con este. Lo mismo, vuelvo a hacer aquí el triángulo para ver dónde me queda. Recordamos que F7 era esta y F8 era esta. F7 es la que queda sobre este plano, o sea, esta es la que va hacia F7, mientras que esta era la que iba hacia F8. Por tanto, la sombra de esta será una paralela a ella. Entonces tenemos aquí la sombra de este punto que cae aquí, la sombra de esta línea que cae aquí, la de esta línea que cae aquí, y así haríamos con todo, ¿no? Si por ejemplo cogiéramos aquí esto, pues también haríamos otra vez el triángulo este, de manera que esto va hacia F7 y por ejemplo que caiga aquí. De manera que esto va hacia F7 y esto va hacia F8. F8 yo lo puse ahí, puede estar desplazado, no lo pongo muy grande para que no me caiga aquí abajo y quede todo en sombra, ¿no? Pero bueno, seguramente quedaría más hacia abajo, ya que esta y esta son paralelas, y aquí parece que se cortan aquí, pero se deben de cortar hacia allá arriba, ¿no? Entonces imaginando que cayera aquí abajo, ¿no? Y que aquí tenemos, por ejemplo, la línea que va hacia F2, aquí el corte este, corta aquí, entonces la sombra de esta línea será una paralela hacia F1, y ahora habrá que unir con el punto del final este. Y ahora haremos lo mismo con esto, la sombra de esto será una paralela hacia F1 y la sombra de este punto que caiga aquí. O sea que cae aquí, si prolongamos esta línea, cae aquí, unimos con, a ver, esto venía hasta aquí, unimos con este punto y tenemos que la sombra es esto. Y ahora habrá que hacer la sombra de esto, sobre este plano, ¿no? Bueno, por último también calcularíamos la sombra de esto aquí abajo y nos quedaría aquí. Pues haciendo el mismo triángulo, ¿no? Que ya digo, quedaría más hacia abajo, de manera que la sombra de esta será una paralela y luego una paralela a esta sobre este plano. Bueno, lo mismo, haríamos el mismo triángulo siguiendo las dos fugas que tenemos. Tenemos esta que fuga hacia F7 y esta hacia F8, donde quede. De manera que este punto tiene su sombra aquí, la sombra de esta línea será una paralela hacia F1 y esta hacia F3. Lo mismo con todas, hacia F1 y F3. Una vez que hacemos el triángulo en cada esquina, y aquí exactamente igual, hacia F1, F3, y al llegar aquí unimos, esto va hacia F2 y esto hacia F3. O sea que haríamos lo mismo por cada esquina. Bueno, pues eso sería ya al final. Como esto es un balcón de cristal, pues dejaría a lo mejor no pasar tanta sombra y entonces incrementamos la sombra a partir de aquí. Aquí lo mismo, hacemos el mismo triángulo, de manera que nos genera aquí la sombra hacia F2. Aquí decíamos esto y quedaba esto aquí. Bueno, vamos a concluir ya para que no se alargue esto. Y el balcón todo por aquí debajo en sombra. Toda esta sombra proyectada.
Bueno, hay que decir que este punto, por ejemplo, si hacemos el triángulo con su proyección aquí, cae aquí, entonces la sombra de esta línea será esta, y luego la sombra de este punto será este, la sombra de este punto será este, pero una vez que tenemos aquí este punto lo unimos con este, o sea que son líneas distintas, y esto sale de donde corta aquí detrás. Bueno, pues esas serían las líneas que ahora habría que remarcar bien. También todo esto queda aquí debajo en sombra, todo esto debajo en sombra. Bueno, que parece lioso, lo que es más lioso es la distorsión, que puede dar lugar a confusión, pero aquí lo único que hay que entender son estas dos líneas hacia donde van. Este es obvio que va a F1, esta está sobre este horizonte, F3, F2, y una vez que tenemos ese punto lo alineamos con F1 y F8, que será esta línea, es el rayo de luz, es la posición del Sol. Entonces hacemos estos triángulos siempre con esas fugas, ¿no? De manera que estas ortogonales siempre van hacia F1, ¿no? En este caso tenemos la ortogonal a este plano, va hacia F2, pero esta línea es paralela a esta, por lo tanto va hacia F7, mientras que esta es paralela a esta y va a F8, ¿no? Con lo cual estaría completo. Bueno, terminamos aquí, ya concluimos. Entonces remarcamos algunas líneas para que se vea más claro. Vamos a ver algo más de música. Así con esto podemos, o con esto. Aquí no pusimos las sombras. Por aquí hasta aquí, y por aquí ya venía el muro. Mira que apenas se ve, este también, este es coincidente. Línea que habíamos marcado por aquí. Lo mismo aquí para las ventanas. Hacia F1, F2. Aquí el extremo del balcón corta aquí, y por aquí, y termina aquí. Bueno, por último vamos a darle las sombras con mayor intensidad. Viene por aquí la sombra, todo, sobre todo en el entrante, hasta aquí. Luego por aquí más oscuridad aquí en el entrante, lo mismo aquí. Y aquí nos deja detrás ver esta ventana. Bueno, era la puerta al balcón. Aquí faltaban las sombras que se proyectaban, todo por aquí.
más intensidad aquí en el entrante, como siempre, lo mismo aquí. Más oscuro aquí en el entrante, lo mismo aquí. Intersección aquí de los dos faldones por la parte inferior, más oscuridad, y lo mismo aquí. Y ahora aquí pues también más oscuro y más oscuro en el entrante. Este punto hacíamos el triángulo hacia F7, F8 y este era una paralela a esta. Bueno, aquí lo mismo, aquí no llega tanta luz al entrante, entonces habrá que oscurecer con más intensidad cerca de la intersección de los tres planos. Pues esto lo extrapolamos también a este plano, que tiene más oscuridad aquí cerca, y lo mismo aquí. De manera que se proyecta la sombra hasta aquí. Aquí igual, más oscuro cerca, y aquí igual. Y luego no hay que olvidar que al proyectar este punto, pues tenemos que la sombra necesariamente, esto viene por aquí, por tanto la sombra del balcón es más tenue porque es el cristal, que apenas sombrea ahí. Esto habría que hacer la parte también por detrás hasta que corta aquí y la proyección de la sombra. Esto más oscuro, que es el cristal, y lo mismo aquí, hasta que corta aquí detrás, el plano este. Aquí el final del balcón, por aquí esta línea, y lo mismo aquí. Bueno, decíamos más oscuro, intensidad, más oscuro, y lo mismo por aquí en el entrante. Y aquí igual. Bueno, por último, incide la luz más ortogonalmente aquí, entonces también habría que oscurecer ligeramente estos planos. Intentar hacerlo lo más homogéneo posible. Entonces tenemos este plano, tenemos este de aquí atrás, esto tenía hasta aquí la oscuridad y luego venía por aquí. Y lo mismo, esto está oscuro hasta aquí y hasta aquí. Pero luego este plano estaba más oscuro, por lo que acabamos de decir. Y por tanto también los planos de las ventanas. De manera que aquí habrá más luz. Mientras que aquí esto será sombra pura. Y aquí ya digo, esto llega más oscuridad. Igualmente este muro anterior también proyectará aquí oscuridad. Y como esto queda detrás, para echarlo más hacia atrás, pues tendríamos también que dar por aquí más oscuridad. Bueno, ya no vamos a calcular los detalles de punto de vista y de medidas para no alargar el vídeo, pero eso en cualquier vídeo de restitución está. Y bueno, era simplemente que la fuga esta y este punto quedan, lo ponemos aquí, la fuga y el punto del horizonte quedan sobre una circunferencia, y luego las dos fugas queda aquí otra circunferencia. Si prolongamos esta línea, como vamos a girar esto sobre esto, basta con coger aquí esta distancia, ¿no? Y esta distancia, al girarla, o sea, al hacer aquí un giro de esto no tiene por qué caer por el medio, pues si cae por el medio coincide con esta. Pero si el arco, por ejemplo, viene aquí, si el arco, por ejemplo, viene por aquí, pues ya digo, al hacer un giro concentro aquí, hago este arco de este lado y corta aquí.
ahí está el punto de vista batido y el punto principal, ¿no? Esa sería la forma de obtener aquí los datos, que ya digo, no vamos a meterlo aquí porque ya el vídeo de por sí ya tiene bastante enjundia y ya lo vamos a dejar aquí. Entonces podría dar más oscuridad aquí también, marcar bien esta línea del balcón por abajo, y es zona de más oscuridad, con lo cual aquí también podríamos dar mucha más oscuridad por la parte de abajo aquí del balcón, y lo mismo aquí, sin olvidar que este plano estaba en oscuridad, en más oscuridad, entonces aquí también lo ponemos, aquí más claridad y aquí un poco menos, porque esta ya incide más ortogonalmente, o es discutible, estos dos habría que ver, lo cual de las dos tiene menos, ¿no? Aquí oscuridad y oscuridad. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Aquí el tejado pues también debería llevar más oscuridad, y sobre todo ahí en la unión con la casa. Y luego no olvidemos que la sombra venía por aquí, ya que este punto caía su sombra aquí. La sombra de esto era esta, paralela venía la misma fuga, y la sombra de este iba a la misma fuga por ahí detrás hasta aquí. Aquí una ventana, aquí también una persiana, aquí la sombra se proyecta ahí con más fuerza, aquí otra ventana y aquí igual, más oscuridad para aquí, para aquí. Lo mismo aquí para la puerta. Bueno, pues lo dejamos aquí ya. Cuadro inclinado para una casa, determinando puntos de fuga y puntos de fuga también para las sombras. Habría que homogeneizar esto también un poco, que el degradado fuera más homogéneo y hacer un tramado más limpio, ¿no? Esto lo sombreamos hasta aquí, pero esto debe quedar por igual todo hacia abajo, dejando incluso más oscuro, como decíamos, cerca del entrante, ya que ese es un hueco que para separar la casa podemos darle más oscuridad.